gracias, entre otras cosas, a la afanosa, dedicada, abnegada actuación de nuestros miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, presidida por Luis Florido, e integrada más por William Dávila y otros destacados parlamentarios, tuvimos un éxito rotundo, sin ambajes de ningún tipo, repito, pese a las maniobras del gobierno nacional para evitar que se tratara en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la delicada situación por la cual viene atravesando nuestro país. El gobierno no quería que se realizara la sesión del 23 del Consejo Permanente y se realizó. No quería que se aprobara la agenda del orden del día de esa sesión y se aprobó. No querían que el secretario general Luis Almagro rindiera su informe y lo rindió. Y no querían que se activara la Carta Democrática Interamericana y quedó activada. El gobierno quiere exhibir como un éxito el hecho de que no hablara, de que yo no ejerciera el derecho de palabra en la organización. Son verdaderamente tontos, verdaderamente estultos. Les voy a comentar por qué no hablé. El secretario general en su informe recomendaba y exigía que fuese escuchado el testimonio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en este caso el suscrito. Haber insistido en eso, como Luis Almagro sugería insistir, nosotros más bien le dijimos: Luis, si lo más importante es que se haga la reunión del Consejo que no quiere Venezuela, que no quiere el gobierno venezolano, perdón, si lo más importante es aprobar la agenda, si lo más importante es que tú rindas tu informe, y si lo más importante es que se active la carta, como en efecto se activó, lo accesorio, lo secundario en este caso, que era la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, que bien podía hacerse en una rueda de prensa amplia, en un salón contiguo, como efectivamente lo hicimos, pero esa intervención, esa exigencia de intervención bien en el Consejo Permanente, habría alargado indefinidamente la sesión y hubiese incluso comprometido la celebración de esa sesión en los términos en que finalmente fue celebrada y aprobada. Y fuimos nosotros quienes le sugerimos a Luis Almagro, tanto en la noche del miércoles cuando llegamos a Washington, como al día siguiente en la mañana a las 8 en su despacho antes de comenzar la sesión, fuimos nosotros que le dijimos: Luis, lo accesorio es mi intervención, lo principal es lo otro. Sacrifiquemos lo accesorio para obtener o lograr lo principal, y eso fue lo que ocurrió. Se activó la Carta Democrática y aquellos que insisten, sobre todo desde el gobierno, que no se activó, que no se votó, pues claro que se votó. Sencillamente el artículo 20 lo establece. Esta es la Carta Democrática, que tiene 28 artículos. El artículo 3 define claramente la democracia representativa. Y el artículo 20 es el que se refiere específicamente a cuando se altera el orden constitucional en un país. ¿Cuál es el procedimiento? Cualquier Estado miembro o el secretario general propone la activación de la Carta Democrática. En el momento en que se presenta el informe, en ese momento es la primera etapa. Son 3 fases. La primera fase es la fase de la activación de la Carta Democrática. Esa ocurrió el pasado jueves, cuando se votó el punto de agenda de escuchar el informe, y en ese mismo instante queda activada la Carta, comienza el proceso. Les voy a reiterar, la Carta Democrática no es un evento, es un proceso. Comienza con esta fase 1. La fase 2, que está en este momento en vigencia, es lo que se define como consultas colectivas, es decir, los países miembros comienzan a consultarse sobre las distintas propuestas que se colocaron en mesa. Hay una propuesta que, por cierto, está tomando fuerza, que es el grupo de amigos para acompañar un posible diálogo, entre otras medidas. Y la fase 3 ya es la fase de las conclusiones, es decir, cuando se convoca el Consejo Permanente y deciden cuál específicamente va a ser las acciones del Consejo Permanente y las decisiones sobre las distintas materias propuestas. Entonces, para que quede total y absolutamente claro, estamos en este momento en el proceso en el que se activó la Carta y en la cual el Consejo Permanente está dando seguimiento a la situación que vive Venezuela.